Quiero darle la bienvenida entonces a Argemiro Franco Múnera, su director de cobranzas y control extensivo, quien nos dará las luces necesarias para los aspectos claves de la ley con base en los anuncios que nos hacía el doctor Julio Fernando Lamprea en estos temas como la reducción de las sanciones y el principio de favorabilidad y la conciliación, pues entre otros temas que me atrevo a anticipar que son de gran interés para todos. Bienvenido, Argemiro Franco, y te escuchamos. Gracias, doctor Carlos. Gracias por esta invitación, por permitirnos compartir en este espacio y compartir esta información que es muy importante para todos nuestros administrados. Me confirman si se está viendo la presentación correctamente. Gracias. Excelente. Bueno. Yo les voy a hablar de la ley de inversión social en lo que corresponde a los artículos 45, 46, 47 y 48. En estos artículos, pues, tenemos unos beneficios muy importantes para todos nuestros administrados. Entendemos como administración tributaria y como parte del gobierno nacional que la reactivación económica es vital para nuestro país y que los inconvenientes presentados con el tema de pandemia afectaron a muchos de nuestros empresarios y que la administración tributaria pues necesita contar con herramientas para apoyar a todos esos empresarios que tuvieron dificultades en el pago de sus obligaciones durante toda esta época de pandemia. Entonces, ahora en la exposición que les voy a hacer, pues si bien es cierto, me voy a referir a los artículos 46, 47 y 48, voy a centrar mucho el análisis de lo que les voy a hablar en el artículo 45 de la ley, entendiendo que hay un término perentorio a 31 de diciembre y que, como bien lo señalaba el doctor Julio, pues hay un beneficio ahí muy importante que no lo habíamos visto antes en ninguna ley temporal que contemplara y que le permitiera a la administración tributaria hacer este tipo de consideraciones. Entonces, el artículo 45 de la ley nos trae una reducción transitoria de sanciones y de tasa de interés para los sujetos obligados, para los sujetos de obligaciones administradas por la DIAN. Ahí viene un primer punto que pienso que es importante que todos tengamos en cuenta y es cuáles son esas obligaciones administradas por la DIAN. Pues pienso que frente a ese tema es claro el estatuto tributario y el decreto 1742 del año 2020, donde nos indica claramente cuáles son esas obligaciones y que refieren a todos esos impuestos que administra la entidad. Entonces, todos los impuestos que administra la DIAN pues van a ser sujetos de ese beneficio que contempla la ley. En la medida de que voy a ir desarrollando el tema, pues la ley trae algunas consideraciones de tipo particular que se deben analizar por cada uno de ustedes al momento de
de tomar la decisión de pagar las obligaciones con estos beneficios. Ahí viene un tema también importante y que refiere a que uno es el cumplimiento de la obligación formal y otro es el cumplimiento de la obligación sustancial. En días pasados tuvimos publicada un proyecto de resolución mediante la cual se establecen unos lineamientos para todas las direcciones seccionales con el objeto de que en todo el país tengamos el mismo entendimiento frente a la aplicación de la ley. Uno de los puntos de los cuales se tuvo bastantes comentarios frente a la aplicación de la norma radicaba precisamente en eso. Estábamos incluyendo un parágrafo donde se señalaba la forma como se tenían que liquidar las sanciones cuando habían declaraciones de corrección o extemporáneas, entendiendo, digamos, un alcance que se le puede dar a la misma ley, pero revisando nuevamente los comentarios y revisando el tema, pues entendemos que uno es el cumplimiento de la obligación formal y otro el cumplimiento de la obligación sustancial. Entonces, entendiendo que el cumplimiento de la obligación formal pues refiere a la presentación de la declaración y que esta declaración debe contener todas las bases y debe contener las sanciones que se liquiden de acuerdo con el estatuto tributario, pues de esa manera se tendrán que presentar esos denuncios rentísticos y igualmente en ese mismo sentido deben ser todas las declaraciones que ya se habían presentado a 30 de junio y que pueden ser sujetas de esta reducción transitoria de sanciones e intereses. El beneficio como tal lo tenemos que reflejar es en el cumplimiento de la obligación sustancial, es decir, al momento del pago de la obligación, ¿sí? Entonces, ahorita les voy a mostrar un ejemplo con números para que ustedes observen el beneficio tan bueno que se tiene en este momento para el para el cumplimiento de la obligación formal, pero es importante que tengamos claro eso, que las declaraciones deben contener toda la información y las sanciones que se liquiden deben corresponder con las tarifas y con los procedimientos que se establecen en el estatuto tributario, pero este beneficio, el artículo 45, lo vamos a reflejar es en el pago. Entonces, como les mencionaba, atendiendo a muchos comentarios que nos hicieron frente a un parágrafo que pretendíamos incluir en esa resolución, pues fue modificado el texto para hacer una mayor precisión en términos de cuál es el cumplimiento de la obligación formal y cuál es el cumplimiento de la obligación sustancial. Entonces, ¿para qué tipo de obligaciones nos aplica el beneficio? Entonces, para todas las obligaciones que administra la DIAN y que se paguen hasta el 31 de diciembre del 2021. Importante esa fecha. Y nosotros, de verdad que gracias por permitirnos compartir en este espacio porque como funcionarios también tenemos la obligación y tenemos un objetivo estratégico dentro de nuestra entidad y es cercanía al ciudadano. Y atendiendo a ese compromiso, y ese ha sido el mensaje que le he transmitido a las 34 oficinas, a las 35 oficinas que tenemos a nivel nacional, y es que tenemos el reto de comunicarle estos beneficios a todos los deudores morosos que actualmente tiene la entidad con el objeto de que puedan acceder a estos beneficios. Ustedes como profesionales que guían en el cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales a muchos administrados, entenderán lo que les voy a decir de que es muy lamentable cuando se vence ese término y encontramos que ahí estaba la solución al tema de morosidad de alguno de nuestros deudores. Entonces, por eso, importante que ustedes también nos apoyen en multiplicar estos beneficios
con todas las personas con las que puedan tener contacto, con las personas que guían en ese cumplimiento de obligaciones sustanciales y formales con la administración tributaria, de tal forma que en ese potencial que nosotros tenemos de 200.000 deudores morosos, todos, absolutamente todos, se enteren de estos beneficios tan buenos que trajo la ley 2155, la ley de inversión social, y que de esa forma puedan solucionar ese tema y todos nuestros empresarios puedan seguir realizando su actividad económica y sigan generando riqueza para este país y generando empleo. Sí. Igualmente también hay un término perentorio para suscribir las facilidades de pago. Ahí hay dos temas importantes y como lo mencionaba también el doctor Julio, pues una manera de acceder al beneficio es el pago de la obligación en los términos que señala el artículo 45, pero también se puede suscribir una facilidad de pago. Entonces la ley cumple con su objetivo en la medida de que para aquellos empresarios que todavía sus flujos de caja no les permiten cumplir con este tipo de obligaciones, pues pueden suscribir una facilidad de pago hasta el 31 de diciembre y esta facilidad de pago va a conservar el beneficio durante ese tiempo que esté vigente la facilidad de pago. Sí, más adelante les voy a desarrollar un poco más el tema de las facilidades de pago. ¿Para qué obligaciones están cobijadas por este beneficio del artículo 45? Entonces, las obligaciones que presenten mora en el pago a 30 de junio del 2021. Y este tema también lo desarrollamos en ese proyecto de resolución que tuvo bastantes comentarios y que de alguna manera pues nos ayudó a sacar el documento final que en los próximos días se estará publicando. Entonces, obligaciones que presenten en mora, nosotros estamos alineando a todas nuestras 35 direcciones seccionales que tienen competencia funcional y territorial en materia de cobro, señalándole que entendemos que el legislador quiso señalar cuando señaló este plazo 30 de junio, entonces para todas las obligaciones que previo al 30 de junio se presentó el vencimiento o se materializó ese hecho cuando estamos refiriendo a sanciones. Entonces, en esa medida, todas estas obligaciones pendientes de pago a 30 de junio, porque su vencimiento ya se superó, o estos hechos sancionables que de alguna manera se materializaron con fecha anterior al 30 de junio, pues van a ser sujetos del beneficio. Esto implica que si tenemos, y también es digamos, otra observación que hago acá en este momento, si tenemos obligaciones que no hemos cumplido con, valga la redundancia, con el cumplimiento de la obligación formal de presentar la declaración y su vencimiento fue anterior al 30 de junio, pues también se pueden presentar en este momento esas declaraciones con las correspondientes sanciones y al momento de efectuar el pago se puede reflejar el beneficio. Igualmente, pues sí, como lo mencionaba antes, si todavía se tienen problemas de caja generados por toda la situación de pandemia, pues la facilidad de pago es una muy buena opción para solucionar el tema de morosidad. ¿Sí? ¿El beneficio en qué radica? Pues el beneficio radica, como les decía, en que las sanciones solamente se va a pagar el 20% y que la tasa de interés moratorio será el 20% de la tasa de interés bancario corriente para las modalidades de crédito de consumo y ordinario. Ahí a ustedes como profesionales
dentro de todo este tema y que guían a muchas personas, pues les voy a contar que en este momento la tasa de usura menos 2 puntos, que es la tasa que tenemos de acuerdo con el artículo 635 del Estatuto Tributario, es 23,62. Ahora cuando hagamos el ejercicio con todos los beneficios, vamos a ver cómo es de favorable la tasa que vamos a poder aplicar hasta el 31 de diciembre, ¿sí? Otro tema que es muy importante y que es otro requisito y que también, como lo mencionaba el doctor Julio, se tiene que considerar para poder acceder al beneficio, pues tiene que ver con que el incumplimiento debe haberse ocasionado o agravado como consecuencia de la pandemia generada por el COVID-19. Ese es un requisito en la resolución que hicimos también en los lineamientos que estamos impartiendo para todas las 35 direcciones seccionales. Entendemos que hay situaciones de tipo particular en cada una de las regiones y situaciones particulares que se le presentaron a cada uno de nuestros empresarios, personas jurídicas, personas naturales. Entonces, entendiendo que es una situación que puede tener N, N formas de haberse presentado en cada una de nuestros administrados y en cada una de las situaciones particulares, entendemos que el concepto de agravado para efectos de la aplicación del artículo 45 de la Ley 2155 deberá entenderse en su sentido natural y obvio, ¿sí? En ese sentido, pues la gama y la forma de probarle este hecho a la administración tributaria cuando lo requiera, pues va a ser todos los medios probatorios, todas las situaciones particulares que se puedan presentar y de esta forma acreditar que efectivamente se estaba dentro de este universo. Entonces hay que mirar que el incumplimiento se haya ocasionado o agravado como consecuencia de la pandemia, lo tenemos que mirar en ese sentido natural y obvio. Y en el momento de que la administración, dentro de los programas que realicen para verificar el cumplimiento de este requisito, pues se podrá probar de acuerdo con la situación particular que se presentó en cada una de las empresas. Frente al tema de facilidades de pago, como les mencionaba, pues es una muy buena opción para todos aquellos deudores morosos que tuvieron este inconveniente con la pandemia. Y de alguna manera, pues no necesariamente se tiene que tener flujo de caja en el corto plazo para poder solucionar el tema de morosidad. Las facilidades de pago se pueden suscribir de acuerdo con las condiciones particulares de cada deudor y digamos que en la solicitud que se efectúe, pues el administrado tendrá que manifestar qué periodicidad van a tener las cuotas pueden ser variables y el plazo que requieren para poder acceder a esta facilidad de pago. Las facilidades de pago tienen que ser un estudio juicioso de parte del profesional que está apoyando al empresario en este tema y de parte de la administración tributaria. Por eso muchos de los requisitos que nosotros solicitamos es precisamente para como funcionarios apoyar al empresario en esa decisión y que efectivamente las proyecciones de caja que tiene en el mediano y en el corto plazo, pues efectivamente permitan que esa facilidad de pago en los términos que se está solicitando se ajusten a estos presupuestos y que podamos con el empresario salir de esa situación de morosidad
y que no lleguemos al incumplimiento de la facilidad de pago. Por eso, repito, tiene que ser un estudio juicioso y que efectivamente esas cuotas que se pacten y esos ingresos futuros que se proyecten efectivamente permitan cumplir con la facilidad de pago en estas condiciones tan favorables que nos presenta el artículo 45 de la Ley de Inversión Social. ¿Sí? Los plazos para estas facilidades de pago pues están contemplados en el artículo 814 del Estatuto Tributario. Aquí más adelante pues les voy a mostrar esos plazos, cómo los tenemos alineados en las direcciones seccionales y el procedimiento que tenemos para revisar requisitos y plazos de acuerdo con la normatividad que tenemos vigente. Las obligaciones, pues como les mencionaba ahora, pues todas las obligaciones administradas por la DIAN pueden ser sujetas de este tipo de facilidades de pago del artículo 45. Ahí viene un tema muy importante y que es el cumplimiento de la obligación formal. Entendemos que también ocasionado por el tema de pandemia, muchos empresarios presentaron las declaraciones de retención en la fuente y no las pudieron pagar, generando que esas declaraciones quedaran ineficaces. Y también de pronto muchos empresarios tienen inconvenientes con sus declaraciones de retención en la fuente de antes de la ley 1943 del año 2018 y la posterior ley 2010 del 2019. Entonces, aquí también hay una solución a ese tema. Entonces, si podemos enmarcar la situación de esas declaraciones ineficaces antes de la ley 1943 y de la 2010, o después de estas leyes, declaraciones de retención en la fuente que están ineficaces y la situación se ocasionó o se agravó por el COVID-19, pues todas estas obligaciones pueden ser sujetas de facilidad de pago o de pago ahora con los beneficios. Y digamos que con una opción aún mayor, porque el cumplimiento de la facilidad de pago va a sacar estas declaraciones del escenario de la ineficacia, ¿sí? La misma ley estableció que el incumplimiento vuelve a llevar estas declaraciones a las consecuencias que genera el artículo 580-1 del Estatuto Tributario. Entonces, entendiendo que la intención del legislador fue que el cumplimiento generara el efecto contrario, en ese sentido también se están alineando las direcciones seccionales. Entonces, importante ustedes como profesionales que consideren también este tema porque es una muy buena oportunidad para todos esos empresarios que tienen inconvenientes con declaraciones ineficaces. Es la oportunidad de subsanar este tema vía pago, presentando nuevamente la declaración y accediendo al beneficio en el pago de reducción de sanción e intereses, o si no se tienen los recursos en este momento, pues solicitar una facilidad de pago y también se podrán incluir este tipo de obligaciones, porque recordemos que a partir de la ley 1943 y posterior la 2010, pues estas declaraciones para la administración tributaria son título ejecutivo y se puede iniciar el cobro coactivo a pesar de que esas declaraciones sean ineficaces, ¿sí? ¿Dónde se deben radicar estas solicitudes? Pues en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales del domicilio del administrado. Ahora con la reestructuración de la entidad ya contamos con 35 direcciones seccionales en todo el país que tienen competencia funcional y territorial en materia de cobro. Las garantías que se deben ofrecer cuando la facilidad de pago es por un término superior a un año, pues las garantías que se deben ofrecer son las que
considera el artículo 814 del Estatuto Tributario. Ahí viene un tema que también la Administración Tributaria ha alineado en todas las 35 direcciones seccionales y que tiene que ver con el tema de la garantía. Si bien es cierto, hay un mandato de tipo legal que está en el artículo 814, que cuando el término es superior a un año, pues se debe de ofrecer una garantía que sea satisfacción de la administración tributaria por el plazo que se concede la facilidad de pago. Este mismo artículo también señala claramente que se pueden otorgar facilidades de pago sin garantía cuando ese término no es superior a un año. Entonces, ahí a ustedes les pido que revisen este tema porque es una muy buena opción que tenemos en el estatuto tributario cuando el problema es la garantía. Le tocará al empresario hacer un esfuerzo económico mayor para poder cumplir con la facilidad de pago porque es un corto plazo el que se le va a otorgar, pero de todas formas en 12 meses se podrán solucionar temas que le permitan tener esta facilidad de pago sin garantía o en ese plazo gestionar la garantía y solicitar una modificación a la facilidad de pago que ya le permita contar con un término superior a un año. Dentro de una de las sugerencias que realizaba ahora el doctor Julio frente al tema de facilidades de pago y que es importante que ustedes lo tengan en cuenta es, no podemos esperar a radicar la solicitud de facilidad de pago hasta el 31 de diciembre. La administración tributaria atiende las facilidades de pago con los términos de cualquier petición que se radique ante la administración tributaria. Nosotros para ese efecto contamos con 15 días hábiles para poder resolverla. Entendiendo esto, pues la línea que estamos dando también a las direcciones seccionales en la resolución que se va a expedir en los próximos días es que insistir y socializar con todos los administrados que la erradicación de esta solicitud se haga a más tardar el 10 de diciembre. Con eso tendrá el administrado tiempo suficiente y la administración tributaria también tendrá sus términos para poder resolver, esperemos que de forma favorable la solicitud o en el caso de requerir información adicional, pues cuente con ese término suficiente para requerir esa información adicional que está haciendo falta en la solicitud y poder antes del 31 de diciembre, pues poder proferir ese acto administrativo que concede la facilidad en los términos de la ley, ¿sí? Algo importante también y que está en la ley y de ahí la importancia de para todos aquellos que no tienen esos flujos de caja para pagar totalmente la obligación. Y lo digo total porque usted puede hacer un pago parcial de las obligaciones con beneficio y los saldos insolutos incluirlos en una facilidad de pago. Esa es una muy buena opción para los administrados. Entonces, importante la facilidad de pago porque los intereses de mora que vamos a liquidar, tanto digamos a la fecha de suscribir esta facilidad de pago como los que se generen durante el plazo que se otorga, pues van a ser los intereses de mora conforme lo establece el artículo 45 de la ley 2155. Entonces, importante lo de las facilidades de pago para todos aquellos que no pueden pagar totalmente la obligación, que pueden hacer un pago parcial o que definitivamente no tienen caja disponible en este momento, suscribir la facilidad de pago para poder en el tiempo que requieran conservar ese beneficio de tasa de interés y si es del caso de sanciones, conforme lo establece la ley. Reitero, y para tener en cuenta, pues que
esos acuerdos de pago deben estar suscritos a 31 de diciembre para que se puedan conservar estos beneficios del artículo 45. Si tenemos una discusión y no se otorga la facilidad de pago, pues atendiendo al debido proceso, si el recurso se resuelve de manera favorable para el administrado, posterior al 31 de diciembre, el recurso donde se le niega la solicitud, pues igualmente, si la decisión es que el administrado probó que sí podía acceder a la facilidad de pago, así se resuelva este recurso con una fecha posterior al 31 de diciembre, pues en el recurso se ordenará que se reconozca el beneficio del artículo 45. Ese es el debido proceso y por eso entendemos que el recurso, si se resuelve de forma favorable, pues necesariamente tendrá que conducir a reconocer que el administrado tiene derecho a una facilidad de pago en los términos del artículo 45 de la Ley de Inversión Social. También para tener en cuenta, pues, es el tema del incumplimiento. Por eso a ustedes como profesionales en estos temas y todas las personas que ustedes guían para efectos del cumplimiento de obligaciones formales y sustanciales con la administración tributaria, las facilidades de pago debe ser un ejercicio juicioso y los requisitos que nosotros solicitamos es atendiendo también a que podamos verificar que ese ejercicio se hizo con toda la rigurosidad y que efectivamente el administrado puede acceder a ese plazo y tener un flujo de caja para cumplir con las obligaciones normales del desarrollo de su actividad económica, pero que también tiene flujo de caja para el pago de las cuotas que está solicitando. Entonces, como ya les decía, las facilidades de pago están reguladas en el artículo 814 del Estatuto Tributario y el objetivo principal es que todos nuestros administrados, estos 200.000 que yo les señalaba al comienzo, que pueden ser sujetos de beneficio, puedan ponerse al día en el pago de sus obligaciones, ¿sí? Y no olvidemos, ustedes son profesionales y técnicos en los temas de la administración tributaria, no olvidemos que también el no pago de las obligaciones tributarias, el cumplimiento de esta obligación que es de tipo constitucional de todos los ciudadanos y que es contribuir con las cargas del Estado, pues genera también unas consecuencias en su incumplimiento, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta, digamos, de los esfuerzos que es importante se hagan ahora y antes del 31 de diciembre para poder solucionar el tema de morosidad, digamos, de la manera más económica. Las direcciones seccionales pues pueden otorgar un plazo hasta por 5 años, se puede solicitar un plazo adicional, se lo otorga el director general de la DIAN, que es 2 años más, en este caso el director de gestión de impuestos. Un beneficio adicional es que se suspende el proceso de cobro. No esperemos a que se inicie un proceso de cobro para acercarnos a la administración tributaria. Yo los invito a todos ustedes a que cada que estén realizando un ejercicio del cumplimiento de una obligación formal de presentar una declaración y esta arroja un saldo a pagar y no se tiene caja suficiente para el pago simultáneo, presentación y pago de esas declaraciones, que se acerquen a la administración tributaria, acérquense en que las facilidades de pago puede ser una muy buena opción, muy seguramente en muchas situaciones solo requieren de unos pocos meses para poder cancelar esa obligación, pero no se queden esperando a que la administración tributaria reaccione con unas medidas cautelares que se pueden decretar previa o simultáneamente con el mandamiento de pago.
acerquémonos a la administración tributaria, busquemos opciones en términos de facilidad de pago, si es un término más corto, informarlo a la administración tributaria que tal día se va a cancelar la obligación y de esa manera no se inicie ese proceso de cobro coactivo y no se inicie el decreto de medidas cautelares que sé que en muchas oportunidades los administrados se perjudican bastante con este tema, pero nosotros tenemos que cumplir con nuestra tarea y es cobrar todas las obligaciones que administra la entidad y utilizar las facultades que tenemos de cobro coactivo. Si ya estamos en ese escenario, pues otro de los beneficios de la facilidad de pago es que vamos a poder levantar las medidas cautelares de embargo a bancos. Y muy seguramente también, si hay exceso de embargo, pues también se podrán levantar otras medidas cautelares que se hayan decretado. Como les decía, pues cuando el término es inferior a un año, pues una relación de bienes es suficiente para, para poder otorgar la facilidad de pago. Si su relación de bienes no es suficiente o no se tiene porque hay modelos de negocio que en este momento son más eficientes cuando no se tiene patrimonio. La administración tributaria también entiende ese hecho. Acérquense a la administración tributaria, soliciten la facilidad, indiquen que no tienen bienes para relacionar y los funcionarios de las 35 direcciones seccionales tienen un procedimiento que les indica qué documentos deben allegar al expediente para poder tomar una decisión a favor del administrado cuando no se tiene esa relación de bienes y el término es inferior a un año, ¿sí? Ya cuando el término es superior a un año, pues hay varios escenarios, pues se puede ofrecer una garantía real, digamos que es la más económica para los administrados, porque es simplemente relacionar un bien, ofrecerlo en garantía, se decreta una medida cautelar sobre ese bien y digamos que no genera como costos adicionales al empresario, la póliza, la garantía bancaria, etcétera. Son garantías que son de recibo para la administración tributaria, eh, pero que tienen un costo importante y digamos que la idea en este momento es que el empresario pueda solucionar su tema de morosidad al menor costo posible, atendiendo al artículo 45 de la Ley de Inversión Social, ¿sí? También hay otro escenario que puede ser útil y es que si el término es superior a un año también se pueden aceptar garantías personales. En este caso, pues las deudas sumado capital, sanción más intereses a la fecha de liquidación de la facilidad, pues no puede exceder 3.000 VTs, que en este momento el valor es 108.924.000. Importante para que tengamos en cuenta con el tema de facilidades de pago. Las facilidades de pago no congelan los intereses de mora de las obligaciones. Por eso les decía ahora, pues estamos en un escenario con unas normas muy favorables que antes no habíamos tenido en los administrados y la administración tributaria para poder solucionar los temas de morosidad. Pero igual hay que pagar un interés de mora, entonces no se congelan los intereses de mora de las obligaciones, se va a cobrar el 20% del bancario corriente, por eso en la medida que se puedan hacer esfuerzos económicos y en pagar la obligación, pues de alguna manera no se va a incurrir en un costo adicional. Igual, pues si se pueden hacer pagos parciales y solamente metemos a una facilidad de pago saldos insolutos, pues la base para la liquidación de los intereses disminuye y de alguna manera no se incurre en ese costo, así sea muy económico, pues no se incurre en él. Ya les mencioné el tema del incumplimiento. El ejercicio debe ser muy juicioso por parte de todos ustedes
cuando hacen ese análisis con los empresarios para una solicitud de facilidad de pago. La información que nosotros requerimos en la solicitud es precisamente para ayudar con ese ejercicio y que efectivamente el escenario del incumplimiento esté totalmente descartado, que se llegue a una facilidad de pago que sea cumplible por parte del administrado, que no tenga contratiempos y demás. No obstante, entendemos también que en el camino se pueden presentar situaciones que impliquen que el escenario que se tenía proyectado varíe ostensiblemente. En esos casos, la recomendación siempre es no espere a incumplir y a que le decreten un incumplimiento, solicite una modificación de la facilidad de pago que se ajuste al nuevo escenario que se le presenta al empresario. En este momento también es importante tener en cuenta de que como hay unas normas más beneficiosas, pues es posible que se tengan facilidades de pago que se están cumpliendo, facilidades de pago que se tienen incumplidas. Entonces, en ese sentido, pues también acérquese a la administración tributaria porque muy seguramente esa facilidad que va cumplida se puede modificar y llevarla a una facilidad de pago del artículo 45 de la Ley de Inversión Social que va a ser mucho más favorable para el empresario, o si se tiene una facilidad de pago incumplida, atendiendo al principio de favorabilidad, que hay una norma más favorable para este administrado que tiene un incumplimiento, pues también se tendrá que revisar nuevamente el incumplimiento y si se cumplen los requisitos para otorgar una nueva facilidad, se podrá otorgar porque la norma no lo permite por el tema de favorabilidad. Haciendo aquí, digamos, un ejercicio rápido para que ustedes visualicen cuál es el ahorro que se tiene, pues sí es importante que consideren la tasa que tenemos en este momento es 23.62, ¿sí? El interés bancario corriente es del 17.08, es lo que tenemos vigente a octubre. Entonces estamos pasando con el tema de beneficios de una tasa del 23.62 al 3.41, ¿sí? Es una tasa, es una disminución en tasa muy importante y que de alguna manera ustedes deben hacer todos los esfuerzos con todas esas personas que guían y que pueden tener problemas de morosidad para que solucionen todo ese tema, para que solucionen el tema de ineficaces, para que se pongan al día y si pueden hacer el pago total, pues van a obtener el máximo de beneficio, o si pueden congelar este beneficio en una facilidad de pago, pues también acceder a ella. Pues para el ejercicio, digamos en términos prácticos, pues acá con la tasa plena tenemos un interés de 81.000, pues pasamos a 12.000. El ahorro es muy significativo. Estamos haciendo un ejercicio sencillo con un valor de impuesto de 1.000.000 de pesos, pero entendemos que la mayoría de los contribuyentes pagamos mucho más de 1.000.000 de pesos en nuestros impuestos, entonces el ahorro va a ser mucho mayor. Como les decía, pues utilicé la mayor parte del tiempo en el tema del artículo 45 y en el tema de facilidades de pago, porque tenemos ese compromiso como funcionarios de llegarle a esos 200.000 deudores morosos, de solicitarles a ustedes nos apoyen en la divulgación de esos beneficios del artículo 45. Entonces por eso utilicé la mayor parte del tiempo que tengo disponible para hablarles del tema del artículo 45, que tiene ese término perentorio al 31 de diciembre, y voy a hablarles muy rápidamente del artículo 48, 46 y 47. Entonces, en el artículo 48, pues tenemos el principio de favorabilidad. Es un tema que ya hemos trabajado en las legislaciones anteriores que hemos tenido de manera temporal. Entonces, importante si se tienen obligaciones claras, expresas y exigibles
al 30 de junio y que y que se están cobrando por parte de la administración tributaria y se tienen sanciones que fueron liquidadas con tarifas anteriores a las establecidas por la ley 1819 de 2016, pues acérquense a la administración tributaria porque de alguna manera pueden acceder al principio de favorabilidad y esto les puede ayudar a que se pague la obligación de una manera más económica. Igual importante también, y es algo que voy a hacer reiterativo, hacer el ejercicio del artículo 45 que siempre va a ser importante mirar por qué mecanismo puede ser más económico para el empresario, pero el 45 no lo vamos a tener vigente sino hasta el 31 de diciembre, el de favorabilidad hasta el 31 de marzo. Entonces no esperemos a hacer la simulación el año próximo porque es posible que se den cuenta que era más económico por el 45 que por el 48. Frente a las conciliaciones, pues también es un tema que ya hemos trabajado. Les voy a dar unas notas generales y que también deben hacer las simulaciones correspondientes para, para poder verificar a 31 de diciembre que puede ser más favorable en los eventos de que se cuente con título ejecutivo para la administración tributaria y que efectivamente puedan acceder a los beneficios del artículo 45 por obligaciones que se están discutiendo y que son, su vencimiento fue antes del 30 de junio y que efectivamente la situación se ocasionó o se agravó por el COVID-19. Entonces, cuando tenemos liquidaciones oficiales y estamos en única o primera instancia, pues ahí el valor a conciliar es el 80% del total de las sanciones e intereses, ¿sí? Entonces el valor a pagar va a consistir en pagar el 100% del impuesto en discusión y el 20% del total de las sanciones e intereses. Ahí hay un beneficio muy parecido al que tenemos en el artículo 45. Cuando el proceso está en segunda instancia, pues ahí sí no vamos a poder conciliar, sino el 70% del valor de los intereses y sanciones. Ahí ya puede haber un 10% que puede jugar a favor de que tomemos una decisión antes del 31 de diciembre, ¿sí? Cuando no se tiene impuesto y estamos discutiendo, es una sanción, entonces se puede conciliar el 50% de las sanciones actualizadas, ¿sí? Ahí también hay diferencia importante con el artículo 45. Y cuando estamos hablando de sanción por devolución o compensación improcedente, pues también se puede conciliar el 50%, tanto de sanciones como de intereses, pero necesariamente se tiene que reintegrar en todos los escenarios las sumas devueltas o compensadas de forma improcedente más los intereses de mora. Las condiciones que tenemos, pues, se las señalo aquí de manera resumida y quienes no son objetos de la conciliación. Los términos, pues la solicitud de conciliación la tenemos que presentar antes del 31 de marzo. La suscripción del acta debe ser antes del 30 de abril del 2022. Y importante que el término previsto en el presente artículo no aplica para los contribuyentes que se encuentren en liquidación forzosa administrativa ante una superintendencia o en liquidaciones judiciales, los cuales podrán acogerse a esta facilidad por el término que dure la liquidación. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Las facilidades de pago en el tema de conciliaciones también varían ostensiblemente. Acá solamente vamos a poder solicitar facilidades de pago hasta por 12 meses, ¿sí?
La solicitud se tiene que hacer antes del 31 de marzo y la facilidad deberá estar suscrita a más tardar el 30 de abril, ¿sí? Los intereses que se causen en este tipo de facilidades de pago, pues va a ser interés bancario corriente, ahí sí ya no aplica el artículo 45. Y pues el incumplimiento que esperamos que siempre se hagan ejercicios muy juiciosos de análisis y de simulaciones para poder cumplir y que no lleguemos al escenario del incumplimiento, pues el incumplimiento sobre los saldos insolutos pues siempre llevará al escenario normal que tenemos en el estatuto tributario. Frente a la terminación por mutuo acuerdo, pues también considerar el tema. Aquí puede ser mucho más sencillo llevar el tema a contar con título ejecutivo y poder acceder al artículo 45. Entonces, cuando estamos hablando de requerimiento especial, liquidación oficial, resolución de recurso de reconsideración, pues el valor a transar es el 80% de las sanciones, intereses y actualización. Ahí estamos en un escenario parecido al del artículo 45, pero la facilidad de pago sí vamos a tener la limitante de los 12 meses. Cuando estamos hablando de pliegos de cargo y resoluciones mediante las cuales se interpongan sanciones, ahí podemos transar hasta el 50%, y si hay una diferencia importante. Cuando estamos hablando de resoluciones, sanciones y las que resuelven el recurso de reconsideración, pues vamos a poder transar el 70% de las sanciones e intereses. Ahí encontramos también una diferencia importante. Y con el tema de devoluciones, pues es un tratamiento muy parecido al que ya les mencioné con el tema anterior. Pues acá tenemos, digamos, los requisitos para poder acceder a estas terminaciones por mutuo acuerdo. Siempre que estemos hablando de conciliaciones, terminaciones por mutuo acuerdo, es muy importante que con todos esos indicadores de riesgo que ustedes analizan cuando van a demandar un acto administrativo o se van a ir a una discusión frente a ese acto administrativo, pues en este momento, en ese tema de análisis de riesgo, es muy importante que incluyan el artículo 45, 46, 47 y 48 en ese análisis para que tomen la decisión que pueda ser más económica con la administración tributaria y en la cual van a correr menos riesgo y que el empresario solucione el tema de la manera más económica. Los términos, pues, son parecidos a los que ya les señalé con el tema anterior. Y las facilidades de pago, pues, también son muy parecidas a las condiciones que ya les señalé. Bueno, me excedí un poco en el tiempo, pero espero que les haya quedado muy claro todos los temas que les traje para compartir. Muchas gracias por la atención prestada y espero que sea muy útil toda la información que les entregué. Un feliz día a todos. Gracias. Doctor Argemiro Franco Múnera, muchas gracias por la intervención. Yo no sé, está haciendo feedback, parece hay un eco. Muchas gracias por su participación, por la intervención tan clara, tan oportuna para los contadores y para los empresarios de Colombia. Esas 35 oficinas a nivel nacional, yo quiero comentarle que el Consejo Técnico tiene 32 comités en 30 departamentos, un comité femenino y un comité en Bogotá, a quienes pondremos en contacto para que puedan colaborar con todas las regionales y publicar el conversatorio del día de hoy. Es importante advertir a todos los asistentes que pueden enviar por el chat todas y cada una de las preguntas que consideren
no quedaron todavía suficientemente claras por el chat y las enviaremos a los participantes, a los conferencistas, para en el momento que haremos una pausa para preguntas y respuestas, será la oportunidad de hablar del tema. Tengo 3 preguntas de acuerdo a lo prometido. Son más, pero la primera la han formulado en repetidas ocasiones varios de los asistentes. Ustedes, doctor Argemiro, y cada uno dirá a quién le corresponde, pero la pregunta primera es si el artículo 45 de la ley es aplicable a la información exógena. La segunda, el pago parcial por tema de caja de las empresas tiene algún monto o porcentaje mínimo del valor de la obligación tributaria con sanciones e intereses. Y la tercera, las deudas prescriben para la DIAN. ¿Qué pasa si ha pasado el tiempo y no hay pago de IVA? ¿A qué me debo atener? Pregunta uno de los colegas. Entonces, ustedes tienen la palabra. Señora Bueno, no, yo contesto eh, los 3 interrogantes que tiene el auditorio. Entonces, frente al primero, entonces, quiero señalar que esta medida incluye, entre otras, las obligaciones que sean objeto de corrección o presentaciones temporáneas, los anticipos del régimen simple de tributación, las sanciones establecidas en el artículo 651 del Estatuto Tributario y las obligaciones incluidas en actos administrativos y las obligaciones incluidas en sentencias judiciales cuyo vencimiento fue hasta el 30 de junio del año 2021. Frente a ese tema, pues entonces ahí les leí que esa es la línea que le estamos dando a todas las direcciones seccionales. Si se cumplen todos los presupuestos de tipo legal, porque también hay un presupuesto del tema de que la situación se haya ocasionado o agravado con el tema de pandemia. Y si se cumplen con todos esos presupuestos que se señalan en el artículo 45, pues muy seguramente se podrá acoger al beneficio del artículo 45, esas sanciones que se liquiden conforme al artículo 651 del Estatuto Tributario. Frente a la segunda inquietud, que señala que el pago parcial por tema de caja de las empresas tiene algún monto, porcentaje mínimo o valor de las obligaciones tributarias como sanciones e intereses. El pago, pues el pago de la obligación, el cumplimiento de la obligación sustancial, se debe hacer cancelando el valor total de la obligación. Entendemos que la ley de inversión social, la ley 2155 en su artículo 45, pues trajo una disposición para que ese pago se realice de una manera más económica por parte del administrado. El administrado, en atención al artículo 803 del Estatuto Tributario y en atención a los artículos que establecen las formas de extinguir las obligaciones tributarias, pues está en total libertad de realizar pagos parciales de acuerdo con la caja que tenga. Lo que pasa es que esos pagos parciales, si quieren quedar considerados con beneficio del artículo 45, pues tendrán que realizarse y cubrir el total de la obligación antes del 31 de diciembre. Si no, quedarán unos saldos insolutos que ya se cobrarán con la legislación permanente que tenemos en el Estatuto Tributario. O también existe la opción, como yo ya se los había mencionado, que se suscriba una facilidad de pago por esos saldos insolutos. Entonces la respuesta es, no hay ninguna disposición que señale que se tenga que realizar un pago por determinado monto mínimo para el pago de la obligación, ¿sí? Bueno, y la tercera pregunta, las deudas prescriben para la DIAN. ¿Qué pasa si ha pasado el tiempo y no hay pago del IVA? ¿A qué me debo atener? Bueno, primero que todo una precisión. Las deudas no son las que se prescriben, ¿sí?
Lo que se prescribe es la acción de cobro, ¿sí? Y para ustedes que son técnicos, esa precisión es muy importante. Lo que se prescribe es la acción de cobro, no las obligaciones. La obligación continúa como una obligación natural. Lo que pasa es que nosotros ya no podemos utilizar las facultades de cobro coactivo que tenemos para hacerlas exigibles. Esa es una primera precisión que les hago frente al tema de la pregunta. Segundo, pues si se prescribió la acción de cobro sobre una obligación de IVA, pues lo que resta por parte de la administración tributaria es decretar la prescripción de la obligación de cobro, de la acción de cobro correspondiente, ¿sí? Esa la tenemos establecida en el artículo 817 del Estatuto Tributario. Pero algo muy importante y que ustedes que son contadores y que muy seguramente están guiando el cumplimiento de obligaciones formales y sustanciales de muchos de nuestros empresarios, tienen que tener cuidado con el contenido del artículo 402 del Código Penal. Y pienso que la pregunta apunta a ese tema, ¿sí? El no pago de la retención, el IVA y el consumo tipifica la conducta penal de omisión de agente retenedor o recaudador, ¿sí? Y nosotros con todas esas obligaciones que corresponden a retención en la fuente IVA y consumo, realizamos unos acercamientos iniciales con los administrados. Reitero, importante que ustedes no esperen a que la administración tributaria se acerque cuando no tengan caja para pagar una obligación. Acérquense a la administración tributaria para buscar una solución de corto plazo. Entonces nosotros cuando vemos que es infructuoso ese acercamiento inicial con el administrado en lo que refiere a retención en la fuente, a IVA y a consumo, entonces procedemos con el decreto de medidas cautelares y con la denuncia penal, ¿sí? La denuncia penal, después de la comisión del presunto hecho punible, tiene una prescripción de 13.5 años de la prescripción de esa conducta de tipo penal. Entonces, importante que se solucione el tema en ese asunto. Tenemos, en este momento hay una unidad nueva en la Fiscalía que se va a dedicar a todo lo que tiene que ver con delitos fiscales. Entonces el tema va a ser mucho más ágil en el tema de imputación de cargos. Entonces tengan cuidado con eso. Hay que buscar la solución del pago de la obligación. El hecho de que se haya prescrito la acción de cobro no quiere decir que se haya prescrito la acción penal. Bueno, esas eran las tres preguntas. Muchas gracias. Las tres preguntas, pero muy importante esa aclaración en cuanto a la omisión de agente retenedor por los tres conceptos de retefuente, IVA y consumo. Yo sí recomiendo, como lo dijo el subdirector, nunca esperar en que la DIAN le formule a uno la denuncia, porque eso es meterse en calzas prietas y hacer gastos extras de abogados y demás.